Capítulo 12. Un derrumbe, 2 dragones, 3 mestizos. Como se dijo antes, en la actualidad el laberinto era recorrido tan solo por los más valientes, los más idiotas o los más perdidos de los habitantes paranormales del planeta. Un buen ejemplo, no se sabe bien de cuál de las 3 opciones, era el actual, pues 3 semidioses corrían por sus vidas en uno de los millones de túneles que formaban parte de esta estructura mágica. ¿Estás conmigo, Jenny? Pero no fue culpa mía. Cierren la puta boca y corran, tortolitos. Cállate tú también, Sagi. Seguro se estarán preguntando, ¿qué pasa aquí? Pues eso es simple, el túnel en el que se encontraban estaba derrumbándose a sus espaldas, amenazando con sepultarlos a los 3 en cientos de toneladas de roca y tierra. Antes de que dijeran nada, no, este derrumbe no fue culpa de Issei. Para entender cómo han llegado a esta situación, necesitamos retroceder algunas horas atrás, al momento en que habían ingresado al laberinto. Hasta el momento en que la pequeña esfera de luz se hizo presente, Issei Odo creía haber quedado ciego. El túnel de entrada del laberinto que conectaba con el campamento mestizo estaba por completo a oscuras, pero uno era capaz de notar el techo y las paredes que se cernían por encima de sus cabezas, dando una sensación de claustrofobia bastante incómoda. Issei iba a encender la pequeña linterna que había llevado, pues suponía que les haría falta, pero no era necesario. En algún lugar a su derecha pudo oír como alguien rebuscaba dentro de una mochila para que, a los pocos instantes, la estancia se iluminara gracias a una pequeña esfera luminosa que le permitió ver que Jenny era la responsable de esto. La esfera en cuestión era dorada y poseía un espeso pelaje que la hacía ver como si fuese un peluche esponjoso y flotante. ¿Y eso?, preguntó Sagi al ver la esfera, la cual se giró hacia él demostrando que poseía un par de brillantes ojos dorados que por poco se perdían en su pelaje. Es un obsequio de mi padre, no sé exactamente lo que es, pero lo llamo Bobby, él nos ayudó, respondió con normalidad Jenny, andando, tenemos que encontrar a esa Longinus, ¿no? Tienes razón, pero ¿cómo lo haremos? ¿Dónde empezaremos a buscar? Este lugar es enorme, cuestionó el rubio. Yo me encargo de eso, dijo Issei finalmente mientras sacaba de su bolsillo un carrete de hilo dorado. Kiron Sensei me entregó esto, dijo que nos guiaría a través del laberinto. ¿Ese es el hilo mítico de Ariadna? Sagi se veía decepcionado, pensé que sería más espectacular que solo un hilo dorado. Issei tuvo que darle la razón, no se veía como una herramienta mágica, simplemente parecía hilo dorado del que venden en tiendas de costura. Dejen de quejarse, par de idiotas, no se verá como la gran cosa, pero será de vital importancia si no queremos perdernos en este lugar, les reprendió Jenny antes de quitarle bruscamente el hilo a Issei. ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona esa cosa?, quiso saber Sagi nuevamente. Estoy en eso, le respondió Jenny, quien trataba de averiguar cómo funcionaba el hilo. Tenemos que encontrar al usuario de Longinus rápido, este lugar no me gusta. Ni bien Issei dijo esto, el hilo cobró vida y, tras atarse un extremo a la muñeca de Jennifer, saltó de sus manos y comenzó a rodar por el pasillo, dejando un rastro de hilo tras de sí. ¿Qué esperamos? Sigámoslo antes de que perdamos el rastro. Les apuró Jenny mientras se adentraba en el túnel con Bobby la esferita flotando a su lado. ¿En serio le haremos caso al hilo? Al ver cómo Issei corría rápidamente tras Jenny, Sagi soltó un suspiro mientras se encogía de hombros, solo decía, y tras esto, el rubio corrió detrás de sus compañeros, internándose cada vez más en el laberinto de Dédalo. La caminata resultó larga y tediosa, pues hasta ahora, casi 4 horas después de haber entrado al laberinto, no habían salido de aquel pasillo oscuro. Pareciera que este enorme pasillo no terminara nunca. Quien rompió el silencio con una queja fue Britra, que se había manifestado como una sombra que envolvía parcialmente el cuerpo de Sagi. ¿Cómo haces eso?, le preguntó Drake, haciendo aparecer la gema verde en el dorso de la mano de Issei. ¿Hacer qué?, le respondió Britra haciéndose el inocente, sabía muy bien de lo que hablaba Drake. Esa cosa con las sombras, ¿cómo lo haces?, se explicó el Welsh Dragon. Magia avanzada, fue la respuesta del Prisión Dragón, quien internamente se burlaba tras oír los quejidos de Drake. ¿Por qué te quejas, Drake?, preguntó Issei, quien había oído toda la conversación al igual que los otros jóvenes. Nada importante, socio, olvídalo, fue el pobre intento de Drake por desviar el tema. Lo que pasa es que el gran dragón emperador rojo, aquel que tanto presume de ser temido por los dioses, no te atrevas, advirtió Drake temeroso. Drake solamente puede usar magia básica, terminó finalmente Britra, sonriendo de forma triunfal con su cara de serpiente.
Pero a un nivel mayor que tus mejores magias de nivel alto, gusano de tercera. Se defendió Drake enfadado y avergonzado. Vaya, Jenny se mostró sorprendida, esto es bastante incómodo, ¿eh? Murmuró Sagi, y que lo digas, musitó Issei asombrado, entonces solo se te da la magia básica. Así es socio, lo intenté por siglos, pero los hechizos complejos me resultan imposibles de realizar, admitió a regañadientes Drake antes de agregar, aunque no es por falta de poder, que tengo de sobra, simplemente no soy bueno para todos esos cálculos, fórmulas y demás chorradas que guían la magia avanzada, soy más de apegarme a lo simple pero efectivo. Ahora que lo mencionas, es cierto que tu poder es algo básico, duplicar el poder base y transferirlo a otros es algo relativamente simple si vamos a lo técnico, admitió Issei sorprendido, pero de todas las formas es impresionante que aún con magia básica seas así de poderoso. Aunque no es como si fuese incapaz de usar toda la magia de alto nivel, dijo el dragón rojo con cierto orgullo recuperado, no usaré tantas, pero sí puedo usar una que otra bastante únicas, ¿como cuáles? Preguntó Jenny con curiosidad por las palabras del dragón. No importan, hace siglos que no tengo acceso a ellas así que supongo que las perdí al ser encerrado aquí, Drake desestimó rápidamente el tema. No quisiera interrumpir la charla, pero se nos acaba el túnel, dijo Sagi súbitamente, sorprendiendo a sus acompañantes, quienes corroboraron sus palabras al ver que, en efecto, el túnel estaba ensanchándose y dando paso a una enorme sala de mármol negro, la cual recordaba a un templo fúnebre de la antigüedad, el cual era iluminado tenuemente por la luz de varias antorchas con llamas verdes. ¿Dónde estamos? Quiso saber Jenny. Debe ser una sala del laberinto dedicada a Hades, propuso Issei, quien había entrado detrás de ella y observaba el lugar con detenimiento. Se parece un poco a la cabaña 13 en el campamento, comentó Sagi notando la similitud del mármol negro con detalles de oro de la sala con la cabaña de Hades en el campamento mestizo, incluso las antorchas verdes coincidían. De ser así no deberíamos pasar mucho tiempo aquí, si lo que dijo mi hermano es verdad, Hades no aprecia mucho que se metan en sus tierras. Además, este lugar me da mala espina, como si fuese una clave, la entrada del enorme templo subterráneo se cerró detrás de ellos en cuanto Issei acabó esa frase. Tú y tu bocota, le rió Jenny a Issei mientras fruncía el ceño y se cruzaba de brazos. Tienes razón Yodo, ¿no sabes que esas cosas no se dicen si estás en un lugar tétrico? Sagi demostró estar de acuerdo con su compañera en esto, mirando enfadado a su mejor amigo. Ya, no exageren, no es como si mis palabras atraigan la mala suerte, se defendió el Yodo al notar las miradas de sus dos compañeros, que parecía haber tenido puesto de acuerdo para mirarlo feo. Créeme socio, según mi experiencia, ciertas frases tienen algo de poder sobre la mala suerte, fue lo que le advirtió a Drake. Oh vamos, ¿en serio son así de supersticiosos? La mala suerte no existe. Diciendo esto, el hijo de Poseidón desestimó las palabras de sus compañeros y su dragón, para acto seguido avanzar con precaución por la sala negra. Jenny, ve por el centro, Sagi, tú por la derecha, debemos encontrar alguna salida de este lugar, fue lo que indicó antes de internarse por el sector izquierdo de aquel templo, el cual estaba dividido en 3 pasillos por hileras de columnas griegas de mármol negro. Quizás el separarse no fuese una buena idea, pero si podía ver a sus compañeros entre las columnas no debería haber problema, ¿no es verdad? Mientras pensaba en esto, el pelinegro avanzaba por su pasillo con tranquilidad, no pareciera que hubiera alguna amenaza en aquel lugar aparte de la entrada bloqueada. Al llegar casi al final de su pasillo, un resplandor dorado atrajo su atención. Había algo dentro de la base de una de las columnas a su derecha. Con precaución, el mestizo se acercó a esa columna y retiró lo que parecía ser una puertita camuflada que se había entreabierto, probablemente a causa del golpe que hizo la entrada al caer, y ahora se podía ver que ocultaba un cofre de madera reforzado con acero, lo que debía haber atraído su atención al verse reflejado la luz de las antorchas en el metal. Con algo de esfuerzo, el joven de ojos verdes jaló el cofre del interior de la columna, dejándolo así en medio de su pasillo. No estaba seguro de por qué, pero algo en aquel cofre le daba mala espina, por lo que decidió obedecer a su sentido común y optó por llamar a sus compañeros. Chicos, tal vez quieran venir a ver esto. Ante la llamada del moreno, el hijo de Atenea y la hija de Apolo se acercaron a donde él se encontraba, hallándolo de rodillas frente a un extraño cofre de madera. ¿De dónde salió? Ante la pregunta de las Summers, el japonés moreno señaló al pilar distraídamente, pues su atención estaba totalmente centrada en aquel cofre. ¿Vas a abrirlo o no? Le apresuró Sagi, quien mostraba cierta ansiedad por ver el contenido del cofre.
¿Están seguros de que es una buena idea abrir eso? Henry, por el contrario, se mostraba más precavida al respecto, había algo que no le gustaba sobre aquel cofre. Ignorando las palabras de la rubia, ambos jóvenes observaron el cofre con anhelo. ¿Será un tesoro?, se preguntaba Eliodo. Quizás contenga secretos del laberinto, propuso Sagi su hipótesis. Lentamente, ambos jóvenes pasaron a verso con fiereza entre sí, emitiendo graves gruñidos desde el fondo de sus gargantas. Chicos. Henry no comprendía lo que pasaba, ambos amigos se comportan de forma extraña ahora que el cofre estaba entre ellos. Sea lo que sea que esté en el cofre, será mío, gruñó Issei mientras se aferraba al cofre. ¿Por qué sería tuyo? Tú solo lo encontraste de casualidad. Lentamente las manos de Sagi afianzaban su agarre sobre el cofre de madera, intentando arrebatárselo a su compañero. Chicos, deténganse, me están asustando. Henry no comprendía por qué se mostraron tan hostiles en aquel momento, hace solo un instante estaban actuando como siempre. Los jalones al cofre por parte de ambos jóvenes pronto comenzaron a volverse más agresivos, pues cada quien aplicaba más fuerza para tratar de apoderarse de aquel tesoro que habían encontrado. Es mío, yo lo encontré. Rugió de repente el pelinegro mientras sus pupilas pasaban de ser verde mar a un intenso verde resplandeciente y se rasgaban como si se tratase de los ojos de un reptil. Eso no me interesa, lo que sea que tenga este cofre me pertenece. Ante el rugido del yodo, Sagi respondió con un propio rugido mientras sus ojos comúnmente grises pasaban a ser violetas con rendijas doradas de reptil. ¡Oh, mierda! Jenny estaba espantada, sus compañeros se estaban comportando como bestias. Dámelo. Es mío. Ambos jóvenes seguían jalando del cofre, tratando de apoderarse de esa forma de su contenido. Mocosa, détenlos, si siguen así se matarán entre ellos. Las palabras del dragón galés no eran comprendidas por la rubia, quien trataba inútilmente de separar a ambos semidioses de aquel cofre sin éxito alguno. Señorita, están dejándose llevar por la codicia de un dragón, sus mentes se están corrompiendo por lo que sea que haya en ese cofre. A las palabras de Britra, la joven supo entonces lo que sucedía. Ambos eran dragones, seres naturalmente codiciosos, y lo que se encontraba en el interior del baúl los estaba manipulando de algún modo al ser tan susceptibles a la codicia. Jenny por fin supo lo que debía hacer, tenía que deshacerse de aquel cofre. Tras soltar al hijo de Poseidón, quien parecía no haber notado que ella lo había estado jalando para que se suelte del baúl, la rubia retrocedió varios pasos para tratar de evaluar la situación. Muy bien, Jenny, piensa, debes destruir esa cosa y recuperar la conciencia de tus amigos. ¿Qué puedes hacer? Era lo que se preguntaba ella mientras veía desesperada como ambos amigos se mostraban cada vez más agresivos entre sí, parecía que en cualquier momento sacarían sus armas dispuestas a matarse. De repente, como si fuese lo más obvio del mundo, una idea bastante peligrosa afloró en su mente. Dándole unos golpecitos con un dedo a su brazalete, la pequeña joyería se transformó en su confiable ballesta de muñeca, la cual cargó con una flecha que fue asegurada de inmediato, lista para usar cuando fuese necesario. Sin pensar mucho más en lo peligroso que era lo que estaba por hacer, la hija de Apolo corrió directo a donde se encontraban ambos jóvenes y, aprovechando el impulso que llevaba, arrebató el cofre de las manos de ambos y se volteó a ver si su plan había resultado. Por desgracia, el plan se había resultado. Ambos jóvenes habían dejado de pelear entre sí, pero ahora los ojos afilados de ambos la miraban con una furia absoluta. Mentiría si decía que eso no la intimidaba, pero debía mantenerse calmada, un error y podría acabar muy mal. Devuélveme eso, Jenny, si se oíse y de forma peligrosa mientras una llamada envolvía su brazo y manifestaba la mundialmente temida garra del dragón rojo, la cual comenzó a hacer resonar sus temibles voz por toda la estancia al tiempo que la gema en el dorso del guantelete brillaba amenazadoramente. Mejor entrégamelo a mí, no creo que quieras tenerme de enemigo. El torso de Sagi fue envuelto por un torrente de fuego negro que se solidificó para formar el peto que componía su Sacred Heart, Broken Prison, para que luego unas pequeñas flamas negras comenzaran a bailar por sus brazos de forma amenazante. Entren en razón de una buena vez. ¿No ven cómo se están comportando por esta porquería? Mientras les gritaba, la rubia levantaba el cofre para dar énfasis a sus palabras, algo aquí dentro los está volviendo locos. Dije, que me devuelvas, eso. Acompañando al furioso grito del hijo de Poseidón, un aura esmeralda se manifestó con fuerza a su alrededor al tiempo que el guantelete vociferaba explosión.
Si Geni hubiera reaccionado una fracción de segundo más tarde, su cráneo hubiera sido atravesado por la hoja de Atalasa, que había sido arrojado por Issei como si se tratase de una jabalina. La espada pasó zumbando frente a sus ojos y acabó clavándose hasta la guarda de la empuñadura en uno de los pilares de mármol de la sala, penetrando la roca como si se tratase de mantequilla caliente. El poder dado por los aumentos de la Boosted-Heart eran temibles. Geni debía deshacerse del cofre ahora mismo. Oigan, par de idiotas. Los dos jóvenes le dirigieron miradas mortíferas, atrápenlo. Y dicho esto, la rubia reunió fuerza y lanzó el cofre muy por encima de sus cabezas. Issei y Sagi rápidamente volvieron su atención al objeto volador, pero no pudieron hacer nada cuando, en menos de un segundo, la flecha cargada en la ballesta de Geni fue disparada hacia el cofre. No. Sagi intentó atrapar la saeta con sus látigos, pero fue demasiado lento. La flecha impactó con el cofre y, para sorpresa de ambos, estalló en un boom sónico que volvió polvo la caja de madera, desintegrando junto a ella aquel desconocido tesoro que ejercía ese extraño control sobre los jóvenes dragones. El estallido no solo destrozó la caja, pues también mandó a volar varios metros hacia atrás a los tres adolescentes, pues la flecha había estallado demasiado cerca de ellos. Lo último que Geni supo, fue que el pesado cuerpo de Issei la impactó de frente, mandando a ambos a golpearse duramente contra una de las paredes. Sagi fue menos afortunado, pues su rostro fue a parar directamente contra el mármol de otra columna y originó una fisura en el mismo, la cual lentamente comenzaba a extenderse por la columna. Breves instantes después, el rubio recuperó el conocimiento y se levantó de su humillante y doloroso cráter, notablemente aturdido, y buscó a sus dos compañeros. Grande fue su sorpresa, al recuperarse del aturdimiento causado por la explosión y el golpe, cuando encontró a sus amigos en una posición comprometedora. Tal parece que Issei había chocado de cara contra Geni y, al golpear la pared, Issei había colocado su cuerpo como escudo para evitarle a Geni alguna herida de gravedad. El problema ahora estaba en que Geni había terminado teniendo su rostro a 0 centímetros de distancia del rostro del moreno. ¿Qué rayos pasaron aquí? ¿Me noquean un segundo y ustedes dos ya están con lo suyo? Consíganse un hotel. La burla de Sagi fue suficiente para que ambos recuperaran el conocimiento. En cuanto abrió los ojos, ni Geni ni Issei sabía qué estaba pasando exactamente. Tuvieron que pasar varios segundos para que la hija de Apolo y el hijo de Poseidón comprendieran aquella curiosa calidez en sus labios. Ambos estaban, sin quererlo realmente, besándose. El rojo rápidamente subió por sus rostros y se separaron a la velocidad del rayo, para que acto seguido ambos empezaran a limpiarse las bocas con sus respectivas manos, tratando de eliminar de sí mismos cualquier evidencia de aquel suceso. Ya tortolitos, no es el fin del mundo, trataba de argumentar a Genshiro, aunque les costaba trabajo tomarlo en serio viéndolo aguantarse la risa. Jódete Sagi, le respondieron el moreno y la rubia en perfecta sincronía. Claro que él no los escuchó por estar riéndose de ellos. Grieta, ¿eso qué fue? Quiso saber Sagi tras dejar de reírse y oír el extraño y preocupante ruido. Crack crack, ¿deberíamos correr? Geni propuso, que sospechaba de que se trataba de aquel sonido. Crack crack crack, corran. Gritó Issei al percatarse de que aquel ruido provenía del pilar con el que Sagi había chocado, el cual se había agrietado por la explosión y ahora comenzaba a desmoronarse, llevándose consigo el techo de la sala en la que estaban. ¿A dónde esperas que corramos, genio? Por si lo olvidaste, no hay salidas. Gritó Geni. La chica tuvo que tragarse sus palabras cuando Issei, en un arrebato de genialidad o de locura, probablemente ambos, le apuntó al muro que tenían enfrente con la Boosted-Heart y, acto segundo, lo destrozó con un Dragon Shot a la mínima potencia. Apresúrense, no quiero morir. Sagi fue el primero en llegar al hueco y siguió corriendo una vez lo cruzó, pues parecía ser que el derrumbe no había hecho más que empezar. Cállense y corran de una vez. Después de que Geni e Issei cruzaran, el trío volvió a correr todo lo que podían sus piernas, pues el túnel al que habían entrado seguía derrumbándose tras ellos. Lo que nos lleva a la actualidad, ¿cuánto más tenemos que correr? Vociferaba a duras penas Geni, que ya estaba al límite de su resistencia. Puede que en el campamento la entrenaran al demasiado literal estilo espartano, pero correr maratones de varias horas para evitar ser aplastado por rocas era algo muy diferente a su entrenamiento habitual. Veo una luz. Allá, al final del túnel. Ni Sagi ni Geni pudieron reírse por la elección de palabras del hijo de Poseidón, estaban demasiado cansados para eso.
Pero cuando prestaron atención, pudieron ver que en efecto, al final de su tan querido túnel a medio derrumbarse, había una apertura que brillaba intensamente. No había forma de que supieran si la luz era natural o artificial, pero corrieron hacia ella de todas las formas. Cuando atravesaron aquella luz, los mestizos quedaron cegados por el brillo de aquel misterioso lugar. ¿A dónde rayos habían ido a parar?